Barcelona se vio sacudida por un hallazgo macabro que acaparó la atención pública desde las primeras horas de la madrugada. Una vieja nave industrial, abandonada durante décadas en un polígono del Hospitalet de Llobregat, se convirtió en el escenario del descubrimiento de decenas de cadáveres enterrados en condiciones espantosas. El caso comenzó a desvelarse cuando los pocos vecinos de la zona y los trabajadores de los almacenes cercanos empezaron a quejarse de un hedor penetrante y anómalo que el viento arrastraba desde el edificio en ruinas. La sospecha se intensificó después de que varias personas informaran de actividades extrañas alrededor de la estructura vacía durante la noche, luces de vehículos que se adentraban en el solar y desaparecían tras los muros corroídos por el óxido y el tiempo. Cuando los agentes de la Policía Nacional, acompañados por el equipo de la Policía Científica, llegaron al lugar, se toparon con una verdad que helaba la sangre. Las primeras excavaciones revelaron al menos 27 cuerpos de hombres, enterrados en distintos puntos dentro de la nave. Todos los cadáveres presentaban un estado similar, algunos eran ya irreconocibles debido al largo tiempo que habían permanecido bajo tierra. La policía calificó el descubrimiento como uno de los posibles casos de asesinatos en serie o ejecuciones masivas más grandes jamás ocurridos en la historia reciente de Cataluña. Hasta ese momento los investigadores mantenían el área acordonada, un perímetro de cinta policial que ondeaba con la brisa matutina, mientras el minucioso proceso de la escena del crimen apenas comenzaba. Mientras tanto, la comunidad local se veía sumida en una mezcla de ansiedad y terror, incapaz de comprender cómo el edificio que siempre habían considerado un simple esqueleto de hormigón y acero pudiera albergar un secreto tan oscuro. Diversas figuras de la política local exigieron una intervención inmediata del gobierno central, dado el potencial del caso para generar una alarma social generalizada. Al caer la noche, los agentes seguían trabajando bajo la luz de potentes focos. Su labor intensiva incluía excavar más profundamente en busca de posibles víctimas adicionales e iniciar la ardua tarea de identificar los restos. La situación en el lugar permanecía bajo estricta vigilancia, mientras el público, pegado a las pantallas de sus televisores y teléfonos, esperaba con el aliento contenido cualquier avance de una investigación que apenas había comenzado a arañar la superficie del horror. La investigación en la nave abandonada continuaba desvelando hechos cada vez más asombrosos. Después de que los 27 cuerpos fueran exhumados, el equipo forense, dirigido por la metódica doctora Elena Vargas, identificó un patrón inquietante en cada lugar de enterramiento. La profundidad de las fosas, la forma en que la tierra había sido apisonada y la posición de los cuerpos sugerían que el proceso de sepultura se había llevado a cabo con una planificación meticulosa. No había indicios de espontaneidad, todo parecía haber sido ejecutado sistemáticamente por alguien que entendía perfectamente cómo ocultar sus huellas. Según los testimonios iniciales de los escasos testigos, la nave llevaba más de 15 años sin uso. Antiguamente había sido un centro de almacenamiento de productos de importación, pero tras la quiebra de su propietario, el lugar fue abandonado al óxido, a los murciélagos y a la maleza que crecía sin control entre las grietas del asfalto. Algunos residentes incluso afirmaron haber visto luces parpadeantes en el interior de la nave en mitad de la noche, a pesar de estar convencidos de que nadie vivía allí oficialmente. Esta información se convirtió en una pieza clave para el inspector jefe Javier Serrano, un veterano de homicidios cuyo rostro curtido reflejaba la gravedad del caso. La nave, sospechaba, no era solo un cementerio, sino que había sido deliberadamente elegida como centro de operaciones criminales. Los datos forenses preliminares indicaban que la mayoría de las víctimas eran hombres adultos, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Algunos todavía vestían ropa de trabajo, monos de mecánicos, uniformes de repartidores, mientras que otros no eran más que esqueletos. La policía advirtió que el proceso de identificación llevaría mucho tiempo debido al avanzado estado de descomposición de muchos de los cuerpos. Aún así, se estaban cotejando huellas dactilares y registros dentales con las bases de datos de personas desaparecidas. Las reacciones no se hicieron esperar. Los vecinos que vivían a escasa distancia de la nave admitían estar aterrorizados, especialmente porque muchos niños solían jugar en los alrededores antes de que el caso saliera a la luz. Ahora, las puertas se cerraban con doble cerrojo al anochecer. El ayuntamiento del Hospitalet convocó una reunión de emergencia con la policía y otras agencias para diseñar un plan que evitara que el pánico se extendiera. Mientras tanto, el inspector Serrano y su equipo exploraban la posible conexión del caso con una red criminal mucho más grande.
Las especulaciones iban desde el tráfico de personas y las ejecuciones ilegales hasta una guerra interna entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, la policía insistía en que todas las hipótesis estaban bajo investigación y pedía paciencia a la ciudadanía. Aquella noche, la seguridad en torno a la nave se reforzó. La línea policial se extendió y el acceso al lugar quedó completamente prohibido al público. El equipo de investigación forense trabajaba sin descanso, examinando cada rincón del edificio, incluso perforando paredes y suelos bajo la sospecha de que pudieran ocultar más tierra removida. La tensión era palpable, pues los investigadores intuían que el número de víctimas halladas podría no ser el final. La atmósfera alrededor de la nave abandonada se cargó aún más de tensión cuando el equipo de investigación descubrió nuevos indicios que reforzaban la hipótesis de una red criminal a gran escala. Durante una inspección más exhaustiva, la policía encontró herramientas que supuestamente se habían utilizado para cavar las fosas. Varias palas oxidadas, guantes de trabajo y bidones vacíos estaban apilados ordenadamente en una de las estancias traseras de la nave. Este hallazgo demostraba que los perpetradores no habían actuado solos, sino que formaban parte de un grupo organizado con una clara división de tareas. Los vecinos estaban cada vez más convencidos de que el lugar ocultaba desde hacía tiempo un oscuro secreto. Un vigilante nocturno que solía patrullar una calle cercana recordó haber visto un camión de gran tonelaje detenerse en mitad de la noche y entrar por una puerta lateral que siempre había estado cerrada con candado. Sin embargo, la falta de iluminación y el miedo le impidieron acercarse o denunciarlo. Su testimonio era ahora una pista crucial para la policía, que intentaba rastrear la posible ruta de transporte de las víctimas y averiguar quién controlaba el acceso a la nave. Otro hecho que aumentaba la extrañeza era que varias víctimas fueron encontradas con objetos personales todavía adheridos a sus cuerpos. Una de ellas llevaba una pulsera de identificación de una empresa de logística. Otra presentaba marcas idénticas en las muñecas, como si hubiera estado atada durante mucho tiempo. De ahí surgió la especulación de que estas personas habían sido retenidas antes de ser asesinadas y enterradas. La policía no se atrevía a sacar conclusiones precipitadas, pero el patrón de lesiones similar en muchos de los cadáveres fortalecía la sospecha de que habían sido sometidos a tortura. El impacto del descubrimiento se extendió rápidamente. Varias organizaciones de derechos humanos comenzaron a presionar al gobierno para que formara un equipo de investigación independiente, temiendo que un caso de esta magnitud no pudiera ser manejado únicamente por la policía autonómica. Algunos activistas incluso sugirieron la posible implicación de figuras con una red de influencias tan poderosa que había permitido mantener este horror oculto durante años. Por otro lado, las familias que habían denunciado la desaparición de parientes varones adultos comenzaron a llegar al centro de identificación temporal instalado cerca del lugar. Llevaban fotografías, historiales médicos y muestras de ADN con la esperanza de acelerar el proceso de reconocimiento. El llanto desconsolado de una madre al oír que su hijo podría estar entre los cuerpos encontrados resonó frente a la nave, un recordatorio brutal de que este caso no trataba solo de cifras, sino de una tragedia humana real y palpable. Mientras tanto, los investigadores continuaban registrando cada centímetro de la nave, incluido un sótano que acababan de descubrir tras una puerta de hierro oculta detrás de una pila de tablones de madera podridos. La puerta era casi invisible, pero la minuciosidad de un agente joven la reveló. La existencia de este espacio no figuraba en los planos del edificio. Hasta bien entrada la noche, la policía no emitió ninguna declaración oficial sobre lo que habían encontrado en su interior. Sin embargo, el aumento de la seguridad indicaba que algo de suma importancia estaba siendo examinado. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el equipo de investigación logró forzar la puerta de hierro oculta que encontraron en la planta baja de la nave. En cuanto la puerta cedió con un chirrido metálico, un hedor mucho más potente que el del exterior inundó el ambiente. Los primeros agentes que entraron tuvieron que usar máscaras especiales y equipos de protección biológica para resguardarse de posibles sustancias peligrosas. Una atmósfera de pavor se apoderó del lugar, cada paso que daban podía conducirlos a un hallazgo aún más espeluznante. Detrás de la puerta, un pasillo estrecho descendía hacia las profundidades. Sus paredes estaban húmedas, cubiertas de moho, y en algunas partes aún se veían restos de grafitis rojos ya descoloridos. Tras avanzar unos metros, el equipo llegó a una sala espaciosa llena de decenas de estanterías de madera polvorientas. Sobre ellas había grandes sacos de basura negros, apilados con una pulcritud inquietante.
Al abrir uno de los sacos, descubrieron que contenía ropa, zapatos y objetos personales que presuntamente pertenecían a las víctimas. Este hallazgo reforzó la idea de que la nave no era solo un cementerio, sino también un lugar donde se almacenaban los despojos de sus vidas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en el sótano fue el de varios documentos antiguos, listas de nombres, anotaciones de fechas y códigos numéricos, todo organizado como un macabro libro de inventario. Aunque la mayoría de las inscripciones estaban borrosas por la humedad, algunas páginas eran legibles. Los nombres de hombres con una cruz roja marcada al lado y fechas consecutivas confirmaban la sospecha de que estas muertes habían sido planificadas sistemáticamente, lejos de ser un simple acto criminal. La noticia de este hallazgo provocó una fuerte reacción en la sociedad. Los vecinos exigieron el traslado inmediato de todas las pruebas a un lugar más seguro, temerosos de que la nave albergara más secretos siniestros o incluso materiales peligrosos. El gobierno local finalmente envió un equipo conjunto de la policía, los servicios de salud y el Departamento de Medio Ambiente para garantizar que la zona no supusiera un riesgo para la población. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir el caso con grandes titulares. Muchos comparaban los sucesos de la nave abandonada con casos de crimen organizado ocurridos en otros países. Varios criminólogos declararon que el patrón de enterramiento masivo, el registro de las víctimas y el almacenamiento de sus pertenencias eran características de un sindicato que operaba de forma metódica y durante un largo periodo. En el centro de identificación, el ambiente era cada vez más desolador. Algunas familias que habían traído documentos de propiedad de objetos personales, como relojes, carteras o alianzas, comenzaron a cotejarlos con los artículos encontrados en el sótano. Los gritos de dolor se sucedían cuando se producía una coincidencia, aunque las autoridades aún debían confirmarlo mediante pruebas de ADN. El sótano no había sido explorado por completo. Un mapeo inicial reveló que todavía había 2 habitaciones adicionales cuyas puertas estaban cerradas con viejos candados. Los agentes indicaron que necesitarían más tiempo y equipo especializado para abrirlas. Por ahora el público solo podía esperar, preguntándose qué más se escondía en las profundidades de aquella misteriosa nave. La investigación en la nave abandonada entró en una fase aún más sobrecogedora. Después de que las puertas de hierro del pasillo subterráneo fueran finalmente abiertas, el equipo de investigación descubrió 2 habitaciones ocultas que habían permanecido cerradas durante años. Los agentes necesitaron casi 8 horas para cortar los gruesos candados cubiertos de óxido. En cuanto la primera puerta se deslizó, la escena que apareció detrás silenció a todos los presentes. La habitación contenía decenas de esqueletos humanos, apilados sin ningún orden. Algunos no eran más que fragmentos de huesos esparcidos por el suelo polvoriento. A un lado de la sala, había una larga mesa de madera con manchas oscuras y secas. El equipo forense supuso que eran restos de sangre que llevaban allí mucho tiempo. Sobre la mesa también encontraron varias herramientas afiladas y oxidadas, desde cuchillos hasta un hacha pequeña. Aunque aún debían ser analizadas en el laboratorio, la estampa de la habitación ofrecía una imagen aterradora. Aquel lugar había sido utilizado como sala de ejecuciones. Al entrar en la segunda habitación, el impacto fue aún mayor. El espacio parecía una prisión subterránea. Había 6 celdas diminutas con barrotes de hierro en el frente, cada una apenas lo suficientemente grande para una persona. Dentro de las celdas, se encontraron cadenas de hierro ancladas a la pared, como si hubieran sido usadas para retener a alguien durante largos periodos. Algunos grafitis en las paredes todavía eran legibles, nombres, marcas de contar días y frases cortas que indicaban que allí habían estado encerradas personas. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que las víctimas no habían sido asesinadas de inmediato, sino que primero habían sido encarceladas y torturadas. El descubrimiento de estas 2 salas tuvo un impacto masivo. Los activistas de derechos humanos lo calificaron como la mayor tragedia humanitaria jamás descubierta en Barcelona. Exigieron total transparencia a las autoridades y urgieron al gobierno central a intervenir, formando un equipo de investigación especial interministerial. Varios diputados en el Congreso incluso pidieron una sesión de emergencia para discutir medidas rápidas, ya que el caso afectaba a la seguridad nacional. Entre la ciudadanía, el miedo se transformó en indignación. Los vecinos acusaron a las autoridades de haber ignorado durante años sus denuncias sobre actividades sospechosas en la nave.
Muchos afirmaron haber oído gritos ahogados en ciertas noches, pero cada vez que lo comunicaban, nunca hubo una respuesta seria. Ahora, con esta terrible verdad al descubierto, se sentían engañados y amenazados. El centro de identificación estaba desbordado. Cientos de personas que habían perdido a familiares acudían en un flujo constante para registrar sus datos. El proceso de identificación era lento, ya que el equipo forense debía trabajar con extremo cuidado para evitar errores. Cada vez que se identificaba un nombre, el llanto desconsolado de una familia recordaba a todos que detrás de las cifras de víctimas había vidas destrozadas y futuros truncados. La seguridad en la nave se intensificó. Las autoridades aumentaron el número de agentes armados e incluso desplegaron a las fuerzas especiales para prevenir cualquier intento de obstaculizar la investigación. Aquella noche el equipo de investigación seguía peinando los pasillos oscuros y las salas ocultas del sótano. Aunque ya se había descubierto mucho, la policía estaba convencida de que el misterio de la nave abandonada aún no se había desvelado por completo. Los últimos avances en el caso de la nave abandonada conmocionaron aún más a la opinión pública. Tras el hallazgo de las 2 salas subterráneas, el equipo de investigación encontró nuevas pistas que apuntaban a una red criminal de escala internacional. Durante un registro más profundo, la policía descubrió una vieja maleta de cuero marrón cerrada con llave. Tras forzarla, encontraron en su interior decenas de documentos de identidad, pasaportes y otros documentos personales de personas que seguían oficialmente desaparecidas. Algunos de los documentos pertenecían a ciudadanos de otras provincias de España, e incluso había varios a nombre de ciudadanos extranjeros, principalmente del Magreb y de Europa del Este. Este hallazgo amplió las especulaciones. La nave no solo se utilizaba para ejecuciones locales, sino que formaba parte de una operación transfronteriza. Los analistas criminales señalaron que la presencia de estos documentos indicaba que las víctimas provenían de diversos orígenes y probablemente habían sido vigiladas antes de ser llevadas a ese lugar. En una de las paredes de la sala subterránea, el equipo de investigación también encontró extraños símbolos tallados en los ladrillos. Tenían la forma de un círculo con flechas entrelazadas y mezcladas con letras de un alfabeto desconocido. La policía no ofreció ninguna explicación oficial sobre su significado, pero los criminólogos consultados sugirieron que se parecían a los códigos utilizados por grupos secretos para marcar sus territorios o identificarse. Mientras tanto, la ciudad de Barcelona vivía sumida en el miedo y la fascinación morbosa. La calle que conducía a la nave se convirtió en un punto de peregrinación. Aunque el acceso estaba fuertemente vigilado, muchos ciudadanos se congregaban tras el cordón policial, intentando vislumbrar la actividad de los agentes. Medios de comunicación de todo el país llegaron a la ciudad, convirtiendo el caso en la noticia principal que ocupaba los informativos cada día. El gobierno central finalmente se pronunció. El ministro del Interior anunció que el caso sería tratado con la máxima seriedad y se crearía un equipo de investigación conjunto a nivel nacional. La Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía e incluso el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) colaborarían para asegurar que el caso se resolviera hasta sus últimas consecuencias. Se mencionó incluso la posibilidad de cooperar con la Interpol, dado que algunas de las víctimas eran extranjeras. Por otro lado, las familias de las víctimas comenzaron a mostrar una reacción más vehemente. Algunas exigían una compensación económica y protección, dado el profundo trauma que estaban sufriendo. Muchos no podían creer que sus familiares hubieran acabado de forma tan trágica en una nave situada a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El equipo de investigación continuaba excavando en el suelo del sótano. Se trajo maquinaria pesada para levantar una losa de hormigón que presentaba un aspecto sospechoso. Un estudio con georradar había detectado un espacio vacío debajo de los cimientos de la nave, lo que sugería la existencia de más pruebas o incluso más cuerpos. Al caer la noche el área aún no había sido abierta, pero los preparativos estaban en marcha. La atmósfera en el lugar era cada vez más lúgubre, con una vigilancia extrema y focos que iluminaban la nave durante toda la noche. Todo el país se preguntaba qué más revelaría el oscuro secreto que se escondía tras los viejos muros de la nave abandonada. El drama de la investigación en la nave abandonada no mostraba signos de terminar. Después de que el georradar revelara un espacio vacío bajo los cimientos, el equipo de investigación finalmente utilizó maquinaria pesada para romper la agrietada losa de hormigón.
El proceso duró más de 6 horas, bajo una seguridad extrema y la cobertura en directo de varios medios de comunicación. Cuando la capa de hormigón fue perforada, apareció un pozo vertical, de varias decenas de metros de profundidad. Del pozo emanaba un aire viciado y un hedor a podredumbre mucho más intenso que el de antes. El primer agente que descendió por el pozo encontró algo que silenció de inmediato la actividad en la superficie. En el fondo del pozo había una sala circular que se asemejaba a un búnker subterráneo. Sus paredes estaban revestidas de metal y a su alrededor había decenas de grandes cajas de madera apiladas ordenadamente. Cuando se abrió una de las cajas, apareció un cuerpo humano conservado en un estado de congelación. Se dedujo que la sala se mantenía deliberadamente a baja temperatura para evitar que los cuerpos se descompusieran rápidamente. Este descubrimiento reforzó la sospecha de que el sindicato que operaba en la nave disponía de enormes recursos y tecnología específica para preservar los cadáveres de sus víctimas. Lo que fue aún más sorprendente es que varios de los cuerpos dentro de las cajas todavía llevaban sus uniformes completos. Había uniformes de una empresa de logística, de vigilantes de seguridad e incluso de obreros de la construcción. La policía supuso que las víctimas podrían haber sido secuestradas directamente en sus lugares de trabajo antes de desaparecer sin dejar rastro. Este hecho añadía una nueva capa de misterio, ya que hasta el momento no había ningún informe oficial que pudiera conectar todas las identidades de las víctimas. Mientras tanto, en Barcelona, el miedo se mezclaba con la indignación. Pequeñas manifestaciones comenzaron a surgir en varios puntos de la ciudad, exigiendo total transparencia al gobierno. Los activistas denunciaron una negligencia masiva e incluso la posible complicidad de las autoridades al encubrir este caso durante años. Las familias de las víctimas que acudían al centro de identificación eran cada vez más numerosas. Cada día largas colas se formaban frente a la carpa forense, con rostros llenos de ansiedad y una esperanza casi extinguida. Desde el gobierno central, el presidente del gobierno finalmente convocó una reunión de emergencia en el Palacio de la Moncloa. En su declaración oficial, afirmó que este caso ya no era un simple crimen, sino una grave amenaza para la seguridad nacional. Ordenó a las fuerzas de seguridad que colaboraran con agencias internacionales para desmantelar toda la red detrás de esta tragedia, sin importar quién estuviera implicado. El área del búnker subterráneo seguía siendo inspeccionada. Las cajas de madera con los cuerpos fueron evacuadas una a una con una grúa especial. Los agentes también instalaron sensores de gases tóxicos, ya que se temía que la sala contuviera productos químicos peligrosos. Al final de la noche el número exacto de cuerpos almacenados en el búnker se mantenía en secreto, pero se confirmó que superaba con creces las 27 víctimas iniciales. El público esperaba con ansiedad saber cuán grande era realmente la escala de esta horrible tragedia oculta en la nave oscura. El misterio de la nave abandonada se hizo aún más profundo después de que el búnker subterráneo fuera parcialmente evacuado. Con los cuerpos encontrados en las cajas de madera, el número de víctimas aumentó drásticamente. Aunque la policía no anunció una cifra oficial, una filtración del equipo médico sugirió que al menos 50 nuevos cuerpos habían sido recuperados del búnker. Esto elevaba el total de víctimas a una cifra mucho mayor que la inicial. Lo más sorprendente era que el estado de los cuerpos en las cajas de madera era muy diferente al de los que habían sido enterrados. La mayoría estaban intactos, algunos incluso parecían haber sido embalsamados con una sustancia desconocida. El equipo forense sospechaba que el sindicato que operaba en la nave conservaba deliberadamente a las víctimas en condiciones especiales para un propósito aún desconocido. Varios criminólogos internacionales consultados señalaron que este método era poco común en crímenes ordinarios y que solía estar asociado a redes organizadas con una agenda a largo plazo. Además de los cuerpos, los agentes encontraron documentos digitales que empezaban a ser legibles en un ordenador portátil dañado hallado en el búnker. Contenía una larga lista de nombres y códigos, así como fechas ordenadas cronológicamente. Estos datos llevaron a los investigadores a suponer que los asesinatos y la conservación de los cuerpos se realizaban de forma rutinaria, como si siguieran un calendario. La última fecha en el registro era de solo unos meses antes de que la nave fuera descubierta, lo que indicaba que la actividad había continuado hasta hacía relativamente poco. La reacción de la sociedad se intensificó. Numerosas familias que habían perdido a parientes varones exigieron al gobierno una aclaración inmediata. Algunas incluso organizaron protestas frente a la comisaría de policía,
pidiendo que se hiciera pública la lista de víctimas identificadas. En las redes sociales, el hashtag relacionado con la tragedia de la nave se convirtió en tendencia nacional, con miles de comentarios que cuestionaban cómo un crimen de esta magnitud pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. El gobierno central respondió enviando un equipo especial conjunto formado por la élite de la policía, el ejército y el CNI. Además, las agencias internacionales expresaron su interés en participar, ya que algunos de los documentos encontrados incluían identidades de víctimas de nacionalidad extranjera. Este hecho atrajo la atención mundial hacia Barcelona, situando el caso en los titulares de numerosos países. El ambiente en el centro de identificación era cada vez más desgarrador. Cada día se oían los llantos de familias que perdían toda esperanza después de que los objetos personales encontrados en el búnker coincidieran con los de sus seres queridos. Una pulsera, unos zapatos o un simple reloj se convertían en testigos mudos que confirmaban la identidad de una víctima. Sin embargo, muchas familias aún tenían que esperar los resultados de las pruebas de ADN, un proceso largo que a menudo agravaba su dolor. En la nave, los investigadores instalaron equipos adicionales para acceder a otra sala que aún permanecía cerrada detrás del búnker. Según los mapas del Georadar, se estimaba que había un túnel subterráneo adicional que salía del área de la nave, probablemente la vía de entrada y salida de los perpetradores. Al caer la noche, el túnel aún no había sido abierto, pero la policía anunció que la excavación continuaría con una seguridad reforzada. Con cada nuevo hallazgo, el caso dejó de ser visto como un simple suceso criminal local. Toda la atención se centraba ahora en cuál era la verdadera función de la nave abandonada, quién controlaba la cruel red que operaba en la sombra y cuántas víctimas más esperaban ser encontradas en las profundidades de Barcelona. La investigación en la nave abandonada entró en su fase más trepidante. Después de que el equipo forense evacuara decenas de cuerpos del búnker subterráneo, la atención se centró en el pasadizo secreto que se sospechaba era la vía de acceso del sindicato. El pasadizo fue detectado por primera vez mediante el Georadar, que mostró un túnel que se extendía hacia el noreste desde la nave. La apertura del túnel llevó mucho tiempo, ya que sus paredes estaban reforzadas con hormigón grueso, como si hubiera sido construido para ocultar su existencia. Una vez que lograron abrir una brecha, el equipo de investigación se encontró con un pasillo oscuro de 2 metros de ancho con un aire húmedo y un olor penetrante. El túnel se extendía más de 100 metros por debajo de una zona residencial, sin que nadie lo hubiera sospechado jamás. A lo largo del pasillo, encontraron viejas luces de neón rotas y cables eléctricos que parecían haber sido instalados para la iluminación. La existencia de este pasadizo secreto convenció aún más a las autoridades de que la operación en la nave se había llevado a cabo de forma estructurada y durante un largo periodo. Lo que fue aún más sorprendente es que al final del túnel encontraron una habitación adicional. La habitación se asemejaba a un puesto de vigilancia, con una mesa, sillas de metal y un armario de almacenamiento. Dentro del armario, la policía encontró decenas de cintas de vídeo polvorientas. Al probar una de las cintas, aparecieron fragmentos de imágenes que mostraban a las víctimas encerradas en las celdas estrechas, idénticas a las que se habían encontrado en la prisión subterránea. Este hecho reforzó la sospecha de que todo el proceso, desde la tortura hasta la muerte, había sido grabado deliberadamente como parte de los registros internos del sindicato. La reacción del público fue explosiva tras la noticia del hallazgo de las grabaciones. Varias organizaciones sociales exigieron que las grabaciones no solo se usaran como prueba, sino que también se hicieran públicas como un acto de transparencia. Sin embargo, la policía se negó por razones éticas y de seguridad, ya que las grabaciones se consideraron demasiado sensibles y podrían causar un trauma generalizado. Los expertos legales señalaron que la existencia de las grabaciones podría ser una prueba clave para desenmascarar a todos los implicados en esta operación atroz. El impacto político también comenzó a sentirse. Varios funcionarios locales fueron citados a declarar, dado que la nave había estado abandonada durante décadas sin supervisión oficial. Empezaron a circular rumores sobre la implicación de figuras influyentes, especialmente después de que los documentos digitales revelaran nombres en clave que se asemejaban a las iniciales de varias personalidades. Aunque no hubo ninguna declaración oficial, la presión pública para que las autoridades actuaran sin miramientos se hizo más fuerte. En la sociedad, el miedo se mezcló con la ira. Los residentes que vivían cerca del pasadizo secreto exigieron una reubicación temporal, temiendo que el túnel aún albergara peligros.
Muchos sufrieron un trauma al descubrir que durante años habían vivido sobre un pasadizo que había sido testigo de crímenes masivos. El ayuntamiento comenzó a preparar medidas de contingencia, incluida la posibilidad de sellar toda la zona con hormigón una vez finalizada la investigación. Las autoridades continuaban registrando el pasillo. El equipo forense y las fuerzas especiales fueron desplegados para asegurarse de que no hubiera trampas ni materiales peligrosos abandonados por el sindicato. Al caer la noche, el número de pruebas recogidas era cada vez mayor, incluidos nuevos registros que podrían revelar la identidad de los perpetradores. Pero la sospecha más alarmante era que el pasadizo secreto no terminaba en la nave, sino que se conectaba con otro lugar aún más grande fuera de la zona de Barcelona. Todos se preguntaban hasta dónde se extendía esta red y qué más se revelaría del laberinto oscuro que se escondía detrás de la misteriosa nave. El último avance en la investigación de la nave de la muerte abrió un capítulo completamente nuevo y sorprendente. Después de que el equipo forense y las fuerzas especiales exploraran el pasadizo secreto, se descubrió que el túnel no terminaba en los alrededores de la nave. Su trazado se extendía mucho más lejos, hasta llegar a una antigua zona industrial en las afueras de la ciudad. Este hecho indicaba que la operación del sindicato no era un caso aislado, sino parte de una red mucho más grande y organizada. En una exploración que duró más de 48 horas, el equipo conjunto descubrió que el túnel se dividía en varias ramas. Una de ellas conducía a un edificio vacío que antiguamente fue una fábrica textil. Otra terminaba en una zona pantanosa que llevaba mucho tiempo en desuso. En estos puntos las autoridades encontraron nuevas pruebas, restos de tela manchados de negro, bidones oxidados que supuestamente se usaron para almacenar productos químicos y ropa de las víctimas, parte de la cual todavía estaba intacta. Este hallazgo reforzó la sospecha de que el sindicato utilizaba la zona industrial abandonada como epicentro de sus actividades criminales. Lo que causó un mayor estupor fue el informe oficial de la policía sobre los indicios de actividad ritual en una de las habitaciones ocultas al final de una de las ramas del túnel. Allí encontraron un gran círculo dibujado en el suelo, restos de velas derretidas y extraños símbolos pintados con un líquido rojo que se asemejaba a la sangre. Aunque la policía fue cautelosa en sus declaraciones, varios expertos en simbología consultados afirmaron que el patrón se parecía a los signos utilizados en prácticas ocultistas. La sociedad comenzó a sospechar que además de ser un lugar de secuestro, la nave y su red se utilizaban para fines mucho más oscuros. Esta noticia provocó una fuerte reacción. Los líderes religiosos condenaron enérgicamente cualquier práctica que pudiera estar relacionada con rituales satánicos. Instaron a las autoridades a no centrarse únicamente en el aspecto criminal, sino a investigar también la posible existencia de una red ideológica detrás de estos crímenes. Algunos incluso calificaron el caso como una advertencia de que ciertos grupos intentaban revivir peligrosas tradiciones místicas en medio de la sociedad moderna. Por otro lado, la presión sobre las autoridades aumentó. El público exigió que el gobierno central interviniera, ya que el caso ya no se consideraba un simple crimen local, sino una amenaza nacional. Además, los registros digitales encontrados en un viejo ordenador de la nave contenían una lista de nombres con códigos que se asemejaban a las iniciales de altos cargos provinciales. Aunque no se confirmó, la posibilidad de la implicación de personas influyentes hizo que el caso fuera aún más delicado. La situación de los vecinos de la zona también empeoró. Los que vivían cerca del trazado del túnel comenzaron a abandonar sus hogares por su cuenta, temiendo que aún quedaran peligros ocultos. El trauma fue profundo. Varios residentes confesaron no poder dormir al darse cuenta de que durante años habían vivido sobre una red de túneles que había sido escenario de miles de gritos silenciados. El ayuntamiento finalmente estableció un centro de emergencia, que incluía apoyo psicológico para los afectados. Mientras tanto, el equipo conjunto continuaba investigando la posible conexión de este sindicato con los casos de personas desaparecidas que nunca se habían resuelto. Los últimos datos mostraron que más de 300 informes de desapariciones en el área de Barcelona y sus alrededores durante los últimos 15 años seguían un patrón similar. La mayoría de las víctimas procedían de entornos desfavorecidos, eran personas sin hogar o no tenían familiares cercanos. Este hecho reforzó la teoría de que el sindicato elegía deliberadamente a objetivos que no serían buscados por mucha gente. Hasta esa noche la investigación continuaba bajo estricta vigilancia.
La nave y sus túneles secretos fueron declarados zona roja, custodiada por agentes armados. Sin embargo, el mayor misterio seguía sin resolverse: ¿quién era el verdadero autor intelectual de todo esto y cuál era el objetivo final de este sindicato atroz? Esa pregunta se convirtió en el foco de una investigación nacional, y su respuesta podría cambiar la forma en que vemos el lado oscuro de la vida en una gran ciudad. Aquella noche, la investigación del caso de la nave de la muerte se tornó aún más siniestra y enigmática. Después de que se confirmara que el pasadizo secreto se conectaba con la antigua zona industrial, las autoridades encontraron nuevas pruebas que sacudieron a la opinión pública. Este hallazgo no solo engrosaba la larga lista de pruebas criminales, sino que también desvelaba el funcionamiento interno de una red que se sospechaba llevaba operando más de 2 décadas. En una de las ramificaciones del túnel que conducía a la fábrica textil abandonada, el equipo de investigación encontró una sala de archivos. La sala estaba cerrada con una puerta de acero y solo pudo abrirse con herramientas de corte especiales. Al abrirse la puerta, un olor a humedad y polvo denso llenó el aire. Las estanterías de madera, repletas de viejas carpetas y cajas de metal, estaban ordenadas como si se hubieran guardado deliberadamente como un registro permanente. Tras examinar los documentos, su contenido resultó escalofriante. Había registros detallados con los nombres de las víctimas, las fechas de secuestro y su estado final, escrito con códigos breves. No solo eso, también se encontró un libro mayor con transacciones financieras por valor de miles de millones de euros. Este hecho demostraba que el sindicato no solo torturaba, sino que convertía a sus víctimas en una mercancía. La principal sospecha era que alguien financiaba esta operación y se beneficiaba del sufrimiento ajeno. La policía creía que los registros de las transacciones podrían conducir a los autores intelectuales que hasta ahora se habían mantenido en la sombra. Además, en los archivos digitales recuperados de un viejo disco duro, había cientos de fotos y grabaciones más detalladas. Algunas fotos mostraban los rostros de las víctimas antes y después de ser secuestradas. También había grabaciones de transacciones que mostraban reuniones en lugares oscuros entre alguien con el rostro oculto y los ejecutores de campo. Esto hizo que el público especulara si el sindicato operaba solo con fines criminales o si había una agenda más amplia, ya fuera política, ideológica o incluso ritualista, como se sospechaba al principio. Pero la investigación no se detuvo ahí. La excavación del túnel también reveló una gran sala que se asemejaba a un auditorio. En la sala había un pequeño escenario con sillas alineadas frente a él. En la pared estaba pintado el mismo símbolo que se había encontrado anteriormente en la sala ritual. La diferencia era que aquí el símbolo estaba pintado de color dorado y rodeado de una caligrafía extranjera que aún no había sido identificada. Las autoridades sospechaban que esta sala se utilizaba para reuniones secretas o rituales a gran escala del grupo. Restos de túnicas negras, máscaras de madera y polvorientos instrumentos musicales tradicionales se encontraron en un rincón de la sala, lo que indicaba que había un componente teatral en sus actividades. La reacción pública ante el hallazgo de este auditorio subterráneo fue contundente. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, desde la existencia de una secta secreta hasta la implicación de una red internacional. Los líderes religiosos afirmaron que este hallazgo era una prueba de que estas prácticas perversas habían superado todos los límites de la humanidad. Mientras tanto, las organizaciones internacionales de derechos humanos comenzaron a interesarse por el caso y prepararon un equipo especial para supervisar la investigación. El impacto político también se hizo sentir. Varios nombres importantes que se sospechaba estaban relacionados con los registros financieros comenzaron a ser investigados. La presión pública hizo que la agencia anticorrupción interviniera. Declararon que estaban dispuestos a desentrañar el flujo de dinero que podría implicar a funcionarios, empresarios e incluso a las fuerzas del orden que habían permitido que esta operación atroz continuara. Sin embargo, en medio de esta oleada de revelaciones, surgió una nueva amenaza. Varios investigadores informaron de intentos de sabotaje, desde daños en los equipos hasta mensajes anónimos con amenazas. Incluso uno de los testigos clave que había logrado sobrevivir fue reportado como desaparecido misteriosamente. Esto aumentó la tensión, como si la red todavía estuviera activa e intentara impedir que se descubriera la verdad. A estas alturas el misterio de la nave ya no era solo un caso criminal, sino un oscuro reflejo de la civilización. La pregunta que flotaba en la mente de todos era, ¿cuán profundas eran las raíces de esta red?
¿Quién era el verdadero cerebro detrás de todo? ¿Y cuál era su objetivo final? La respuesta a esas preguntas seguía pendiente mientras la investigación continuaba, desvelando capa tras capa de un horror que parecía no tener fin. La larga investigación finalmente condujo al nudo que tanto se había buscado. A partir de la serie de documentos, grabaciones y registros de transacciones descubiertos en el túnel subterráneo, se revelaron los nombres de quienes estaban detrás de la atroz operación de la nave de la muerte. Entre ellos se encontraban importantes empresarios, exfuncionarios locales y agentes de las fuerzas del orden que habían utilizado sus cargos para encubrir sus huellas. Este hecho demostraba que la red no solo operaba sobre el terreno, sino que contaba con un fuerte respaldo de la élite. La policía, junto con la Agencia Anticorrupción, formó oficialmente un grupo de trabajo especial. Su misión no era solo detener a los ejecutores, sino también rastrear el flujo de dinero y garantizar que los cerebros detrás de este crimen no pudieran seguir escondiéndose. Mientras tanto, el gobierno central declaró que el caso era un crimen de lesa humanidad que debía ser abordado con todos los recursos disponibles. La reacción de la sociedad fue abrumadora. Miles de personas salieron a las calles para encender velas en solidaridad con las víctimas. Exigieron que todos los sospechosos, sin excepción, fueran juzgados públicamente. La ira y el dolor se convirtieron en una ola de exigencia moral para que esta tragedia no se repitiera jamás. En el momento de redactar este informe, la mayoría de los túneles y la nave habían sido sellados permanentemente para evitar su uso indebido en el futuro. Sin embargo, el recuerdo colectivo del horror que tuvo lugar bajo tierra en la ciudad será difícil de olvidar. Esta tragedia se convirtió en un duro recordatorio de que, tras el brillo de la vida moderna, todavía existe un lado oscuro que puede devorar a cualquiera si la vigilancia y la solidaridad de la sociedad flaquean. Este ha sido el relato del descubrimiento del caso de la nave de la muerte, que ahora acapara la atención nacional e incluso internacional. Todos esperamos que las víctimas obtengan justicia y que la red oscura detrás de esta tragedia sea desmantelada hasta sus raíces. El caso de los 27 cadáveres en la nave abandonada había destapado la existencia de un sindicato criminal organizado, con una red secreta y la presunta implicación de figuras influyentes. Las autoridades siguen trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a los responsables de esta tragedia. Seguiremos informando sobre los avances de este caso que ha conmocionado